Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a las cátedras en directo. Nos complace presentar el día de hoy al maestro Juan Carlos Flores Aguilar, que nos aportará la cátedra de Conociendo las normas APA, Guía para citas y referencias bibliográficas APA, séptima edición. El maestro Juan Carlos es licenciado en psicología con acentuación en el área laboral y cuenta con una maestría en psicología laboral y organizacional. Actualmente doctorante en filosofía con especialidad en administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 18 años de experiencia en empresas de la iniciativa privada ocupando puestos de coordinación y gerencia en las áreas de recursos humanos. Asimismo, también cuenta con experiencia en docencia a nivel licenciatura y maestría impartiendo materias de la Administración de Recursos Humanos y Psicología Organizacional. Ahora bien, para dar inicio con esta cátedra, le cedo la palabra al maestro Juan Carlos Flores. Adelante, maestro. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a la Universidad Virtual CNCI por esta oportunidad de compartirles mis conocimientos en este tema que he preparado que se denomina Conociendo las normas APA. Es una guía para citas y referencias principalmente en estos dos aspectos, aunque hay cuatro grandes rubros que los voy a explicar en esta presentación en su séptima edición de las normas APA. Vamos a iniciar. Eh, Hay 34 participantes. Por ahí les pediría que se unieran aquí a una pequeña actividad que se llama Mentimeter. Es una plataforma interactiva donde vamos a estar participando en algunas preguntas relacionadas con el tema. Voy a dar un momento para que puedan por ahí también ingresar. Los que tengan su aplicación del código QR pueden escanearla y hay otra opción que es, déjenme si lo puedo copiar aquí, permítanme, aquí en el chat. Está también el chat. Y otra opción es colocando en Google www.menti.com, va a pedir un código de acceso, que se teclea este que aparece 8962-2361. Lo más común es que se puedan unir con el código QR, ¿verdad? Es algo ya bastante común en la actualidad. Y voy a compartir ya la pantalla. Esperamos también un momento en que se puedan ir incorporando los demás. Licenciada Claudia, ¿me puede confirmar si se ve eh, la, aquí las diapositivas del Mentimeter? Sí, maestro, le confirmo. Sí se ve. Muchas gracias. Ah, antes de iniciar por ahí con las preguntas que me gustaría conocer a continuación, elegir estas dos opciones, eh, a ver quién gana, entre, ¿qué elegirían? Está en inglés, ¿verdad? This or that. ¿Es un cachorrito o un gatito? Entonces por ahí ya vamos a ver como si fuera una tipo competencia. Vamos a ver un momento para ver quién gana, ¿verdad? Muy bien. Y los gatitos no se quedan tan atrás, pero bueno, eh, lo que sí el cachorrito se lo llevó por encima, ¿verdad? Vamos a continuar. Agradezco a los que han participado y bueno, quien se esté incorporando, también invitarlo que se pueda unir aquí a la plataforma en esta ponencia que les estoy compartiendo, que se llama Conociendo Normas AP. Bueno, vamos a entrar ya directamente al tema. Bueno, casi se lo ganó el cachorrito, la preferencia, el cachorrito al gatito. Y bueno, vamos a empezar ahora sí de lleno con el tema. Las normas APA, bueno, platicar antes de que por ahí puedan ir contestando o en lo que van contestando, les agradecería quien pueda ir aportando, contestando estas preguntas. Esta es la primera de ellas. Y en lo que puedan ir contestando, que les pediría su apoyo,
se llama de acuerdo con tus conocimientos, ¿cuál es el propósito de las normas APA? Pero ese tema lo elegí porque es de entrada es un criterio evaluable en las rúbricas de evaluación de las actividades de todas las modalidades de CNCI. Y bueno, es importante en la actualidad porque lo voy a explicar durante esta ponencia, porque es importante las normas APA. Y al ser un criterio evaluable, pues bueno, hay dudas, son temas que surgen en algunas ocasiones, inclusive en redes sociales me ha tocado. A veces hasta hay quienes sufren un poquito cuando se les pide que realicen actividades de acuerdo con la norma APA. Y bueno, voy a dar lectura de algunas, de acuerdo a sus respuestas. ¿Cuál es el propósito de la norma APA de lo que conocen? Uno, uniformizar los documentos entregables a un cierto tipo de formato, es correcto. Dar a conocer las referencias de donde sacamos información para realizar nuestros trabajos, también es correcto. Evitar plagio y universalizar la estructura de los documentos. Esto, evitar plagio, también es uno de los propósitos principales. También durante la presentación iré comentando algunos puntos, sobre todo en citas y referencias. Conocer de dónde proviene la información que se menciona. Está muy bien la respuesta. Son palabras que expresa alguien haciendo referencia de quien lo dice sin quitar los méritos. Así es, también es correcto. Tener una guía de formato para todos. Así es. Darle crédito a los autores. Esto también es un punto relevante que consultamos para el desarrollo de nuestras tareas y evitar el plagio. Para que los trabajos académicos sean claros y uniformes, es correcto, la estandarización es uno de los objetivos de la mapa. Ayudan a citar fuentes correctamente, dar formato a los documentos y organizar el contenido de manera consistente. Muy bien. Desarrollar el pensamiento crítico a las personas. También es un punto interesante, ¿verdad? Es algo que nos permite realizar, de acuerdo con los trabajos académicos, generar un conocimiento y tener un pensamiento crítico. Es algo que yo en clases comulgo mucho con esto del pensamiento crítico. Nos permite presentar nuestro trabajo de manera organizada y estructurada para garantizar la claridad y coherencia e integridad de los trabajos. También es muy buena respuesta. Es utilizada para citar las investigaciones previas de donde se consultó la información utilizada para la elaboración de proyectos, dando créditos al autor. También es muy buena respuesta. En poder dar una referencia rápida de un libro que fue investigado, también evitar el plagio, dar crédito al autor. Muy bien. Saber dónde se adquirió la información. Es correcto dar a conocer las referencias del libro, libros o fuentes en general, muy bien, y dar énfasis al autor, ¿verdad? Darle los créditos o los méritos o el reconocimiento. La verdad es que muy buenas respuestas de los que participaron. Y vamos a hacer unas pequeñas tipo encuestas que quisiera conocer, sobre todo para dar énfasis en algunos puntos de la norma APA. Bien, esta pregunta es como una votación. ¿Tienes conocimiento y experiencia utilizando los siguientes elementos de la roadmap? De acuerdo a autores que investigan, que publican, inclusive que eh, por ahí en algunos videos o páginas hablan de las normas APA, lo dividen en cuatro grandes rubros. Es decir, las normas APA tienen cuatro grandes elementos. La estructura del documento, es decir, darle la estructura, dar esa estandarización, algunos lo mencionaron correctamente en el Mentimeter. Hay otro elemento que se ve mucho en la investigación, ya en la publicación de artículos, de tesis, especialmente en posgrado, no tanto en las actividades académicas, pero sí se menciona la norma APA, que es cómo se debe incorporar las tablas y figuras. Les voy a comentar durante la presentación las citas. Este es un tema eh, de los más importantes en la norma APA porque pues es donde también la mayoría contestó darle crédito al autor. Y finalmente, en las referencias, que lo comentaba al inicio, pues lo tenemos como un criterio evaluable, la bibliografía, colocar la bibliografía al final del documento y pues vienen varias opciones. Les ha tocado en todos, uno de estos tres, uno, dos o tres, o en ninguno. ¿Qué experiencia, qué conocimientos tienen? Bueno, por ahí va en primer lugar las referencias, la estructura del documento está bien, citas y bueno, referencias va en primer lugar. Voy a agarrar un breve momento para continuar con la siguiente pregunta. Bueno, básicamente se queda referencias.
que bueno, en lo particular yo coincido y lo explicaré en esta presentación el por qué son las referencias. De hecho, las citas también es importante. La estructura del documento, con nosotros, la Universidad Virtual CNCI, algunos puntos, pero no todos, y lo explicaré también el por qué. De hecho, por eso tomé la decisión de ponerle aquí al título de la cátedra en directo, guía de citas y referencias. Pero la estructura del documento, de cualquier manera, es importante, ¿verdad? Entonces, posiblemente también tienen experiencia utilizando algunos puntos de la estructura del documento y lo veremos. Si alguien a lo mejor no comprende todavía esto de la estructura del documento, yo creo que la mayoría, bueno, sabe de citas y referencias por lo que he comentado. Y bueno, de estos cuatro elementos, ¿cuál aplican con más frecuencia? ¿Verdad? Son preguntas similares. En la anterior era qué conocimientos y experiencia tienes, pero aquí es cuál aplicas con más frecuencia. Les debe dar la opción también para votar, la estructura del documento, y, bueno, inclusive en lo que empiezan a hacer la votación, eh, es de los primeros puntos que iré comentando. La estructura se refiere a básicamente el tipo de letra, el espaciado, si se debe ocupar sangría. em, Perdón, aquí es que ustedes coloquen la palabra, disculpen. Eh, y bueno, eso lo vamos a ver. Tablas y figuras, bueno, también lo comentaba, lo vamos a ver en una de las diapositivas. ¿Cuál es la diferencia entre tablas y figuras? ¿En qué consiste? ¿Cómo deben de agregarse de acuerdo con las normas APA? Las citas hay varios tipos de citas, lo comentaré también en esta presentación. Y las referencias, de acuerdo a la fuente bibliográfica, también hay diferentes maneras de referenciar. Y al final de esta presentación comentaré algunas recomendaciones para agregar las referencias bibliográficas, pues de acuerdo a la norma APA en su séptima edición. Entonces, por ahí están comentando referencias, citas, estructuras, citas o referencias, alguien también colocó las referencias, sigue ganando un poquito más las referencias bibliográficas y bueno, como mencionaba hace un momento, coincido, al tenerlo como un criterio evaluable en las rúbricas, pues las referencias tienen un papel importante en la estructura aquí en la Universidad Virtual CNCI. Muy bien. Ok, por aquí hay una última pregunta. Ok, aquí está. ¿Cuál, cuál elemento de las normas APA te interesa aprender más? Ya con esta cerramos. En esta presentación, ¿qué les gustaría aprender? Bueno, no en esta presentación ni en general. ¿Qué les interesaría aprender más a realizar de acuerdo con estos cuatro grandes pilares de la norma APA en su séptima edición? Cómo elaborar citas, cómo incluir correctamente las referencias, tablas y figuras o la estructura del documento. Entonces voy a dejar un momento para dejar que avance la votación y bueno, voy a ir avanzando mm, conforme están las diapositivas explicando estos puntos y al final, digo, pueden ir comentando el chat, ya al final daré un espacio para que podamos contestar algunas dudas con todo gusto. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Digo, si pueden ir votando si alguien falta. Y bueno, está interesante. Coincido. eh, eh, Algo importante de lo que más abarca las normas APAS es la forma de citar correctamente y seguido de cómo establecer las referencias. Las referencias es incluir la bibliografía que consultamos, pero las citas también es un elemento importante. Y vamos a ir viendo los tipos de citas de acuerdo con las normas APA en su séptima edición. Inclusive en algunos puntos hay diferencias con la sexta. Y pues bueno, hasta aquí terminamos. Gracias por sus respuestas. Voy a compartir nuevamente la presentación. Permítame, por favor. Bien, muy bien. Parte de los que no estén todavía familiarizados, posiblemente aquí estén también algunos compañeros maestros o puedan ver el video algunos compañeros maestros. Ahí tenemos aquí en la Universidad Virtual CNCI ya también maestros investigadores con grado de doctor. Obviamente están más familiarizados con la estructura, con las normas APA en su séptima edición. Los que todavía no, especialmente los que son estudiantes de nuevo ingreso, bueno, es importante que conozcan
una, ¿de dónde vienen las normas APA y cuáles son los objetivos? En la actualidad, la norma APA está en su séptima edición. Esto es, como dice aquí en la presentación, es un estándar internacional, no es el único, hay otros tipos o estilos de redacción de citas para trabajos académicos y científicos, que de hecho son estos grandes rubros donde se aplica la norma ZAPA, tanto en actividades académicas como en publicaciones científicas. Y no es, comento, no es la única, hay otro tipo de citas, algunos de hecho vienen en Word. Algunas universidades también tienen su propio estilo de citas, como la Universidad de Harvard tiene su propio estilo de cita, la Universidad de Vancouver, la Universidad de Chicago tienen sus propios estilos de cita y ellos son los que utilizan ese estilo. Estaba revisando también que en Word, en Microsoft 365 viene, aparte de APA, otra norma parecida que se llama MLA. Lo platicaré si hay la oportunidad un momento más, es parecido a las normas APA. Y bueno, estas normas, uno de los propósitos, bueno, es establecer el uso adecuado de las citas, de las referencias y cómo estructurar el documento, por ahí como lo he comentado. ¿Cómo surgen las normas APA? Tiene los orígenes en la Asociación Americana de Psicología, estadounidense la traducción. Sus siglas en inglés es APA, es American Psychologist Association, que esta asociación se funda en 1892. En 1929 es su primera publicación, en la primera edición de la norma APA. Y esta asociación está vigente, no se dedica, la Asociación Americana de Psicología no se dedica simplemente a esto, es una asociación como otro tipo de disciplinas, hay publicaciones, de hecho, comento de manera breve, ahora con el tema del COVID hubo también varias publicaciones en esta asociación con temas pues del manejo de ansiedad, del estrés, de la depresión, o sea, todavía se centra en actividades propias de psicología. Sin embargo, esta norma es prácticamente la que tiene más uso, posiblemente a nivel internacional. Yo ya trabajando en docencia durante varios años y en la investigación, en el doctorado, pues bueno, al menos en México es la norma que más se utiliza en la actualidad. Quiero también mencionar que, bueno, yo egresé de la licenciatura hace más de 20 años, todavía hace más de 20 años no era tan común el manejar las normas APA. Yo considero que de hace unos 10 15 años para acá, las universidades, no solamente la Universidad del CNSI, eh, 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 lo tiene como criterio de estructura, de citas y de referencias, sino también varias universidades, de hecho, de las más importantes que tenemos aquí en nuestro país, para estructurar los documentos, bueno, se utiliza el criterio de las normas APA. Actualmente está en la séptima edición. En el 2019 fue la publicación, por ahí hay algunos autores que mencionan el 2020, pero bueno, entre el 2019 y el 2020 es ya la séptima edición. La sexta edición se publicó en el 2009. Todavía hay algunas universidades que manejan sobre la sexta edición. Word maneja la sexta edición, pero bueno, ya se tiene varios años sobre la séptima edición, que es la edición más reciente. ¿Cuáles son los objetivos de la norma APA? Yo considero que son dos grandes rubros y bueno, lo he estado mencionando prácticamente desde el inicio. Y algunos en el Mentimeter lo comentaron de manera correcta. Una es dar un formato de manera estandarizada. Es decir, las normas APA, uno de los objetivos importantes es dar esa estructura del documento de acuerdo a ciertos criterios, darle un formato, por decir de otra manera, y bueno, esto ayuda para que las actividades académicas que requiera una universidad, la publicación también de trabajos académicos, pues todos tengan esa estandarización, que no utilicen, por ejemplo, el espaciado algunas actividades de una manera, algunos estudiantes o investigadores, o que no utilicen otros tipos de letra diferente a lo que marca la norma ZAPA. Esto nos permite, tanto para los estudiantes como para los docentes, respectivamente, tanto
realizar esas actividades, trabajos académicos y publicaciones con un criterio definido. Y para el docente también la revisión, una manera más sencilla de calificar. Y esto, de hecho, lo comento por experiencia, e inclusive en algunas otras universidades, que en algunas ocasiones me tocaba que los estudiantes, yo les encargaba esto de las normas APA, y el tipo de letra muy grande, por ejemplo, muy pequeño. Entonces ya esto nos facilita a los docentes cuando encargamos la estructura de acuerdo con las normas APA, pues tener ya una estandarización muy definida, y para la revisión es un poco más fácil analizar el documento, revisarlo y evaluarlo de manera correcta. El otro objetivo, el otro propósito importante de las normas APA, como lo mencionaron también de manera adecuada varios de ustedes en el Mentimeter, es darle crédito a la fuente, darle crédito al autor, darle crédito a la institución, y es un principio ético. Por eso se menciona aquí que es promover la ética de la investigación. Esto consiste en darles atribución, dar buen respeto, como se menciona aquí, a los derechos de autor, y contribuye a mantener o a fomentar una integridad académica en términos generales. Es decir, si estamos nosotros tomando información de una fuente bibliográfica, debemos primero citarlo de acuerdo con las normas APA, y al final incluir de dónde estamos solicitando, de dónde estamos tomando la información. De hecho, inclusive yo me he dado cuenta en las redes sociales, muchas veces, digo, eso es un tema social, es un tema a veces de entretenimiento, cuando alguien publica un video con información de otro autor. Ya actualmente se observa que cuando no se cumple con ese criterio, pues inclusive los mismos usuarios observan esto y lo ven como que no es correcto. Ahora, y está muy bien, porque pues lo que pretendemos en general, tanto las universidades, la misma ciencia, es promover la ética y la mención de información que no es nuestra, pero que la podemos utilizar para fines de investigación y académicos. Vamos a entrar ya de lleno con estos cuatro rubros, dando énfasis a las citas y a las referencias. El primero es el formato general. Estos son los principales criterios que nos marca las normas APA, y en su séptima edición. Hay cambios con la sexta edición. Eh, bueno, voy a comentar algunos puntos de manera general. Déjenme minimizo aquí el chat. Si al final damos lectura a algunas aportaciones. Alguien tiene levantada la mano, e igual vemos si nos alcanza el tiempo, con todo gusto podemos hacer algunas aportaciones particulares también. Bueno, el formato general. El tipo de papel, el que nos marca el procesador de textos, que la mayoría es Word, pues es un tamaño carta. Aquí no hay mucha diferencia. mm, Decirlo de manera coloquial, no hay tanta ciencia, pues es tamaño de carta. En los márgenes sí hubo un cambio entre la sexta edición y la séptima. Sobre todo en el lado izquierdo sí había cambios. De acuerdo a mi opinión, dejar los márgenes en 2,54 centímetros, que a veces ya está predefinido en Word, pues también nos facilita la información y la estructura adecuada en los márgenes que realizamos para algún trabajo académico o alguna publicación. En el caso del número de páginas, bueno, deberá iniciar desde la portada en el extremo superior derecho en números arábigos, como los conocemos, no números romanos, y esto también hubo un cambio en la norma en su sexta edición. El espaciado, bueno, un interlineado de 2,0, queda un poquito más de espacio entre la información. A veces en trabajos académicos lo más común es el 1,5. Aquí mi recomendación, sobre todo a estudiantes que sean de los primeros semestres en la Universidad Virtual CNCI, es que traten de ir formando sus documentos desde un inicio, es decir, que vayan configurándolo para que pues les quede muy bien estandarizado. Su espaciado, que sea un 2,0. Esto nos permite configurarlo desde un principio, no darle enter si lo configuramos en Word al principio. La alineación, bueno, aquí quiero mencionar también una opinión particular.
las normas APA nos marca un texto alineado hacia la izquierda. Tanto mi opinión como mi experiencia es en muchas universidades, incluyendo donde estamos actualmente, la Universidad de CNSI, no damos tanto énfasis en esto. Inclusive algunas otras universidades en la publicación de artículos, en la publicación de tesis, tampoco. Mi opinión es de que eh, visualmente es mejor un formato justificado. Es decir, así como vemos los libros, que se tiene un justificado, es decir, que tenemos el espaciado, la alineación, perdón, de texto en los márgenes y a veces el alineado a la izquierda, aunque lo marca la norma APA, visualmente no se ve tan estético. Sin embargo, algunas universidades sí son más rigurosas y esto lo comento porque alguien puede venir de alguna otra universidad, puede alguien a lo mejor esta ser su segunda carrera o haber estado en otra, o los maestros que son ya, que tengan experiencia dando clases en otras universidades. Sí hay otras que son más estrictas en decir, bueno, la alineación se requiere hacia la izquierda. La mayoría de las que yo conozco no requieren la alineación hacia la izquierda. Mi opinión es, yo creo es porque visualmente se ve más estético el justificado. Entonces, en esa estructura, las actividades, pues bueno, yo he visto, yo aquí tengo como tutor más de 4 años, 4 años y medio, y sí hago algunas observaciones más que en las normas APA, cuando veo que, por ejemplo, la introducción, los estudiantes lo hacen con un tipo de letra diferente y luego se encarga una síntesis o un ensayo o conclusiones con otro tipo de letra diferente, y en especial cuando es muy marcado. Es decir, cuando hay muchas diferencias, inclusive en tamaño, que la introducción o parte de la información en el desarrollo de la actividad va con un tamaño y tipo de letra, que en un momento comento esto de las fuentes, y en conclusiones, por ejemplo, es otro tamaño y tipo de letra diferente. Las normas APA nos marcan una sangría. También aquí depende de los criterios de cada universidad. Algunas no es necesario una sangría, y las fuentes, quiero mencionar que aquí también hubo un cambio de acuerdo con las normas APA en su sexta edición, que tenía básicamente el tipo de letra Times New Roman y Arial. Básicamente eran estos dos tipos de letra. Ahora se amplió y bueno, nos permite también que se maneje esta variedad de tipo y tamaño de letra. Pero esta es la que nos marca la norma APA, ¿verdad? Porque a veces cuando pasamos información de Internet, hay otro tipo de letras. Entonces, de acuerdo con la norma APA, es esto. Y quiero continuar. Esto es el formato general. A continuación les explicaré las figuras, la incorporación correcta de las figuras en las tablas. En el formato general, bueno, mencionaba también que algunas universidades sí son más rigurosas. De acuerdo con mi opinión, es importante el tema de citas y referencias, pero quiero mencionar este tipo de información porque lo marca la norma APA, y ya en la publicación por ejemplo, de artículos científicos, tesis ya de posgrado, sí las universidades ponen a veces más énfasis en este tipo de información de acuerdo con las normas APA. Entonces aquí mi reflexión es si nos sirve, lo mencionaba, estudiantes, bueno, como recomendación, estudiantes de primer ingreso, tratar de ir siempre realizando las actividades con ese tipo de estructura y todas las actividades para que tengan esta estandarización y puedan irse familiarizando con las normas APA de tal manera que si continúan, por ejemplo, o tienen una expectativa, un plan de seguir estudiando en un tiempo después, una maestría, ya en las maestrías, pues sí, si se encarga, por ejemplo, una tesis, o ya en algunas otras actividades que puedan ejercer en algún lapso de su vida, en alguna etapa, pues sí, ya al momento que hagan ese tipo de estructura en el documento, ya estarán familiarizados y acostumbrados a trabajar con el formato general de las normas APA, ¿verdad? Pero esto lo dejo de conocimiento general. Y bueno, a continuación les voy a comentar esto. Este sería el segundo em, elemento pilar importante
de las normas APA la incorporación de tablas y figuras. Y em, sí en actividades académicas, por ejemplo, en mi caso que doy materias relacionadas con recursos humanos, por lo regular no incorporamos tanta información de figuras o de gráficas. Imágenes sí. Aquí hago la mención, posiblemente en algunas otras materias que trabajan con ciencias exactas, con información estadística, es importante que se incorporen las tablas y las figuras de acuerdo con las normas APA. Y también, como lo mencionaba, en el formato general, de acuerdo con las normas APA, no está de más el que puedan irlo realizando, sobre todo si manejan información estadística, por ejemplo, como viene aquí, con estos datos de años, de algunos factores que puedan incorporar también de otra fuente, que lo hagan de acuerdo con las normas APA. Ahora, por lo mismo que comento, si luego después estudia una maestría o alguien en un futuro se dedica a la investigación, ya se irá familiarizando con esto. ¿Cuáles son los puntos importantes en las tablas y figuras? Bueno, de entrada es que son dos aspectos diferentes. Tablas es, aquí se ubica información de datos más aplicada a información de números, estadística, no solamente de las ciencias sociales, sino de distintos rubros de las ciencias exactas. Es decir, cuando manejamos datos, números, estadística, conviene colocar las tablas de acuerdo con las normas APA. Y tenemos por otra parte las figuras. Las figuras, aquí entra tanto las gráficas como las imágenes. Quiero mencionar que lo que en varias actividades de varias asignaturas, sí encargamos esquemas como infografías, como diagramas, que conviene colocar de acuerdo con las normas APA porque visiblemente lo estamos haciendo de acuerdo a la norma. Y ahora sí, entrando de lleno, ¿qué nos marca la norma APA? Bueno, que primero debemos de poner, dependiendo si manejamos una tabla o una figura, ya sea nombrar tabla o figura. Y es, aunque solamente manejemos una, es colocar uno, ya sea en tabla o figura respectivamente, aunque solamente manejemos uno. Si es un, por ejemplo, proyecto modular, donde, de acuerdo a la universidad y al tutor, esté manejando algunas gráficas, algunas tablas o varias imágenes. Por ejemplo, de hecho, sí me ha tocado en recursos humanos, en materias de recursos humanos, que los estudiantes tengan que graficar el resultado de una encuesta de clima laboral. Pues bueno, ahí sí es importante colocar estas gráficas separando en figuras. Y en figuras, lo que nos marca la norma APA es que le demos una secuencia, es decir, ya sea tabla o figura respectivamente, si manejamos dos o tres, vamos a iniciar la primera con uno, así como mencionábamos hace un momento, con números arábigos, y luego figura o imagen 2, hay que separar figura 2, 3 y así hasta la última que tengamos. El siguiente punto es darle un nombre. Este nombre l- lo puede asignar, lo podemos asignar, lo puede asignar el estudiante, lo puede asignar cualquiera que esté haciendo incorporando tablas o figuras y obviamente de acuerdo con la información que estemos ubicando. Por decir en los ejemplos que vienen aquí, se está mostrando información en la tabla uno de violencia de género en Cali en ciertos años. Entonces, ese es el título de mi tabla. Y en el caso de la figura uno es información de, en este caso, de también sociodemográfica, violencia contra niños, niños y adolescentes, según la escolaridad y el sexo de la víctima. Entonces, en esta información también ese es el título. El título lo designa quien incorpora la tabla o la figura. Pero aquí es importante, después de colocar la información, la fuente. Y en este caso hay alguna variedad de la información. Lo que nos dice la norma APA es que demos crédito como lo comentaron también en Mentimeter. Y aquí hay algunas variaciones, yo lo he visto en artículos y en tesis. Por ejemplo, lo que nos ponen aquí es datos tomados de Observatorio Nacional de Cali, entre paréntesis el año. O colocar la nota de donde se muestra la figura y la fuente al final. La otra que me he topado es el autor y el año entre paréntesis. Así debemos de agregar las tablas y las figuras respectivamente. Entonces, en resumen, cuando incorporemos tablas, imágenes o figuras, es colocar tabla, eh,
ya sea tabla uno, figura uno, si solamente es uno, de cualquier manera se deja uno, ya sea tabla o figura, el título, como nos marca aquí la norma APA, y darle crédito al final. La fuente, ¿cuál sería la fuente? Aunque las normas APA nos marquen como nota, lo más común es que, yo lo he visto en publicaciones y en tesis, es la fuente y hacer mención de dónde estamos obteniendo la información, separando el año al final. Entonces, aquí estamos incorporando tablas y figuras correctamente. Aunque no lo utilizamos mucho, cierro este punto. Es importante igual que cuando incorporen esta información lo hagan de acuerdo con estas características porque es lo que nos marca la norma ZAPA y visualmente se ve. ¿Verdad? Para los estudiantes, si lo incorporan de esta manera, el docente se va a dar cuenta, el tutor se va a dar cuenta que lo están realizando de acuerdo a la norma ZAPA. Y ahora nos vamos a ir con las citas. Esto es el punto más relevante. Las citas, pues bueno, es lo que comentamos desde el inicio, darle crédito al autor. Alguien colocó y muy bien, genera conocimientos, un pensamiento crítico. Darle esa atribución, al final de cuentas estamos haciendo un análisis eh, y estamos generando ideas nuevas. Entonces, estamos construyendo nuevos conocimientos y nos permite enriquecer también la información y la investigación. Ahora aquí vamos a lo de lo más relevante. Citas. Hay varios tipos de citas y pues básicamente la podemos clasificar en dos: citas directas, que se denominan también textuales, textuales o citas directas, y cuando parafraseamos la información, pero debemos darle crédito al autor, eso se considera como cita indirecta. Lo vamos a ver a continuación, pero ya sea cuando utilicemos cita directa o cita indirecta, eh, podemos utilizar la cita narrativa, que es cuando damos énfasis en la idea del autor, o la cita parentética. Y hay dos maneras de hacerlo. La cita parentética es cuando damos énfasis no al autor, sino a la idea. Vamos a ver ejemplos a continuación. Primero la imagen. Estas son de acuerdo a la norma ZAPA. Lo podemos dividir en los tipos de citas en textuales. Voy a comentar por qué es importante en algunas ocasiones poner la cita textual. Textual significa que me voy a traer la información tal cual, sin quitarle información, tal cual lo obtengo de la fuente. Y en algunos casos es importante hacerlo. Cuando es menos de 40 palabras, se debe de poner con una estructura, pero cuando es más de 40 palabras, debe ser otra estructura diferente en el documento. Después de ahí tenemos las citas de parafraseo, es decir, cuando nosotros estamos parafraseando la información, pero de ahí se desprenden también si es narrativa o si es parentética. Lo vamos a ver también a continuación. Y secundaria, básicamente la secundaria es cuando encontramos en alguna fuente importante, no en la original, que estamos haciendo citas de citas, que es lo que se denomina, ¿verdad? También lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, citas directas o textuales. Aquí ya vamos a entrar de lleno a las citas. Las citas directas o textuales mencionaba es cuando extraemos la información directamente sin parafrasear. Se menciona aquí, es recomendable limitar el uso a ciertas circunstancias específicas. Comento rápidamente una anécdota que tuve yo cuando estuve en mi segunda maestría, ya de una doctora que nos hacía énfasis en eso, ¿verdad? De que no deberíamos de citar textualmente, no deberíamos exceder las 40 palabras. En las sesiones muchas veces nos comentaba eso, no deben de exceder las 40 palabras. En alguna ocasión, digo, eso ya es tipo anécdota, yo comenté, ¿verdad? Yo estaba ya también iniciando por el doctorado y comenté, bueno, no es que la norma ZAPA no lo prohibí. Lo que sí ya me contestó, bueno, tampoco debemos de exceder en eso porque ¿dónde queda la generación del conocimiento propio? Y es un punto que tiene razón también, ¿verdad? Es decir, en algunos puntos sí es importante colocarlos, pero no exceder de los mismos. Cuando debemos de extraer tal cual la información y es menos de 40 palabras, aquí es donde ya entramos en dos formas de citar: la cita narrativa y la cita parentética, que básicamente es cuando damos énfasis al autor, iniciamos con el autor, tal como lo refiere el autor, como lo menciona el autor, en este caso Robbins, y el año lo dejamos entre paréntesis. Esa es cita narrativa.
Y la cita entre paréntesis cuando le queremos dar énfasis a la idea del texto y debemos de citar al final todo entre paréntesis. Ahora, cuando es cita directa, debemos de incluir dos aspectos importantes. Una es eh, ir entrecomillado toda la información desde lo que traemos el extracto, por ejemplo, cuando es menos de 40 palabras, o la idea de un autor, y vamos a iniciar entre paréntesis y terminar entre paréntesis. Eso es cita textual. Pero la diferencia es cuando hacemos énfasis en el autor, colocamos el autor y entre paréntesis el año. Pero cuando damos esa énfasis en la idea, regularmente va al final, igual, empezamos entre comillas tal como dice aquí, el ejemplo, al interpretar los resultados, se sugirió que los terapeutas, ahí iniciamos porque nos estamos trayendo una cita textual, pero terminamos la idea, entre comillas, y agregamos dentro del paréntesis, al darle énfasis a la idea, el autor, coma el año y, bueno, la página. Aquí es importante tomar en cuenta esto. Cuando es cita textual, aparte del entrecomillado, que es un punto, el otro sería agregar la página del artículo que estamos obteniendo la información o la fuente o la ley. No lo comenté, pero es importante esto utilizarlo, las citas directas, aunque bueno, comenté esa pequeña anécdota que habrá quienes no lo recomienden. En algunos casos es importante. Creo que en la siguiente también menciono por qué. De hecho, voy a continuar cuando es más de 40 palabras. Bueno, lo comento. Cuando son, em, por ejemplo, un concepto de un autor, la definición de una palabra, y pues no podemos nosotros parafrasear. En los casos que definimos un concepto, en los casos de salud, por ahí les pido el micrófono, ahí está. Cuando definimos, por ejemplo, un fármaco en salud, cuando definimos, por ejemplo, un trastorno o un padecimiento, eh, en especial yo veo mucho, y lo podemos aplicar aquí en varias materias, cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de un artículo, cuando hablamos de un código, cuando hablamos de una norma oficial mexicana, por ejemplo, debemos de traernos la información tal cual y no podemos parafrasear. Y esto lo comento por experiencia, es algo que comentan mucho los abogados, que es un tema legislativo, que a veces, por ejemplo, esto me ha tocado y es totalmente real. Las leyes están porque tal cual la palabra se analizó desde un principio. Entonces hay casos que a mí sí me ha tocado en recursos humanos, donde un término, por ejemplo, la ley del seguro social, si no lo aplicamos tal cual, implica esto o resulta en pagar una incapacidad o no, o pagar un tipo de pensión o no, o en la misma generación del SP7. Bueno, estamos hablando ya de términos de recursos humanos, pero es importante. A lo que quiero llegar es cuando hacemos una actividad que incorporamos un artículo o una información de una ley, no podemos parafrasear. Entonces debemos de incluirlo directamente tal cual. Y si vemos que pasa las 40 palabras, sí, sí se puede hacer, pero ya la estructura en Word es diferente. Es decir, ya no es tal cual lo veíamos en los márgenes, debemos de hacer esta información en bloque, así tal cual se presenta. De hecho, lo que nos marca la norma ZAPA es que después de tener la información inicial de lo que nosotros queremos introducir textualmente, debemos separar una sangría de acuerdo con los márgenes, en este caso de un Word, y separar la sangría de eh, punto 5 pulgadas o la mitad de una pulgada, que sería 1,27 centímetros. Y cuando hacemos en bloque, sí podemos incorporar más de 40 palabras de manera directa o textual. Y también podemos utilizar la diferencia entre cita parentética o cita narrativa. Parentética es, como lo comentaba, cuando hacemos énfasis en la idea. Entonces, no iniciamos con el autor. Regularmente esto de la cita parentética va al final de la cita. Y cuando es cita narrativa va al inicio. Entonces, cuando es más de 40 palabras debe ir este bloque. Si hacemos cita narrativa es que hacemos énfasis en el autor. Debe ir esta estructura, luego colocar toda la información
en este espacio. Ya no vale entrecomillado si alguien se puede observar, pero sí debe haber una sangría en esto y al final de cuentas agregar la página. Es decir, debe de estar esta información. Yo espero que en algunos casos, si les interesa estar tomando nota, esta información la podemos tomar también de las guías de las normas APA, porque en algunos casos para actividades académicas sí les puede tocar este tipo de ejemplo. Ahora, el otro tipo de citas son las citas indirectas o cuando parafraseamos. Las citas indirectas, estas consisten en eh, que podemos nosotros parafrasear, es decir, hacer una aportación propia, pero de cualquier manera debemos darle crédito al autor. Y entonces, la diferencia también, como le hemos comentado, es si hacemos un énfasis en el autor, debemos iniciar por el autor va el apellido afuera del año, el año es el que va entre paréntesis, regularmente va al inicio, y cuando le queremos dar una aportación de nuestras ideas, pero le queremos dar crédito a la fuente, ya sea autor o institución, regularmente va al final, pero todo va entre paréntesis. El autor, el organismo, la institución, coma, y después el año. Este es cuando hacemos parafraseo. De cualquier manera debemos de agregar la cita de donde estamos teniendo la información. Y bueno, cita secundaria, esto no es tan común, es más aplicado a la investigación. A mí me ha tocado en tesis de doctorado, cuando ya no encuentro una fuente original, si estoy buscando un Google académico, no lo encuentro, bueno, tengo que hacer cita de cita. No se recomienda, pero cuando no tenemos la fuente original, en este caso el ejemplo es Calvino, o sea, no encontré la publicación de Calvino, bueno, pero sí encuentro a quien citó a Calvino, entonces, de acuerdo con la cita o citado en tal parte, vemos ese tipo de ejemplos. Al final de cuentas es darle también crédito a esa persona que cita el autor original. Esto se llama cita de cita. No es tan común, pero se llama cita secundaria. Y bueno, algunas otras reglas para citar. De acuerdo a un autor, cuando hacemos una cita, eso sería como un pequeño tipo de resumen. Cuando estamos citando a un autor y estamos haciendo un énfasis en el autor, va una cita narrativa. Aquí como que le falta el guión, López, guión González, que en algunos casos sí se colocan los dos apellidos, debe ir el guión. Y cuando queremos hacer énfasis en la idea, en este caso de López González, va todo entre paréntesis, los apellidos, coma y el año. Cuando son dos autores es Rodríguez y Sánchez o el símbolo en inglés, como el Ames, que tenemos el símbolo en inglés, Rodríguez y Sánchez, hacemos énfasis, regularmente van al inicio y el año entre paréntesis. Y luego, cuando queremos hacer énfasis en la idea de estos autores, regularmente van al final y todo va entre paréntesis. Ahora, cuando son más de tres autores, aquí sí hay una diferencia entre las normas APA de la sexta edición. Y es que la sexta edición sí marcaba de tres o más autores, colocarlos en la primera vez que los citáramos. Es decir, si eran tres autores, los tres autores se deberían de colocar. Por ejemplo, López, Rodríguez, Sánchez y Barton, vamos a suponer que son esos cuatro, y se deberían de nombrar. Y en la segunda mención, o sea, en la segunda cita, ya colocábamos estos sufijos que derivaban en latín, pues es y otros, et al es y otros. Si alguien no lo conocía, bueno, a veces cuando se topan con et al significa y otros, cuando son más letras de autores, no ponemos y otros, no ponemos los autores, solamente colocamos el primer autor, et al. La T después del et no lleva punto, esa es como observación, y la diferencia es cuando igual hacemos énfasis a estos autores, que sería Bart y otros autores, va Barton et al, que es a partir de estos serían tres o más, el año y cuando queremos, regularmente al inicio, cuando queremos dar la idea a lo que nos comentan los autores, bueno, regularmente va al final y todos va entre paréntesis Barton et al, va punto y coma porque debemos de agregar el punto después de la L y luego la coma. También cuando citemos a organizaciones u organismos, es el mismo caso, ¿verdad? Instituciones, en este caso aquí ya entraría la Universidad Virtual CNCI, que lo voy a también comentar en referencias, que es donde me he encontrado
algunas diferencias al momento de incorporar la referencia, ¿verdad? Pero esto es básicamente la cita. Bueno, finalmente, las referencias bibliográficas, aquí voy a comentar varios ejemplos. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Es un listado que nos proporciona la información completa de dónde estamos teniendo las fuentes que estamos citando en los textos. Y este listado nos permite identificar y, bueno, colocar las fuentes donde estamos dando crédito también a la información e incluyen datos del autor, años de publicación y algunas características que lo mencionaré a continuación. ¿Cuáles son algunos puntos importantes? Bueno, si incorporamos más de una cita, que es un lineamiento, quiero aquí comentar a los estudiantes, algo que cuando me toca revisar siendo tutor, eh, yo comento cuando colocan nada más las referencias del curso, en este caso de CNCI, siempre yo comento. Es un punto, no solamente lo marca la universidad, sino todos los programas en línea, investigar en otras fuentes. Entonces debemos de agregar información en otras fuentes. Que últimamente me estoy topando que ahora no incorporan la fuente de CNCI, es obviamente de CNCI y en especial si hacemos un ensayo que nos digan, bueno, de acuerdo con la clase 4, 5 y 6, con mayor razón debemos de citar en este caso la Universidad CNCI. Y bueno, si incorporamos varias referencias, debemos de acomodarlas en orden alfabético, verificar que los datos sean correctos, que sean completos. Es algo que a veces sí me encuentro la información que está básicamente sin el título y quiero hacer un comentario un poquito más adelante de eso. Eh, el interlineado debe ser doble si lo incorporamos a Word. Así nos marca la norma APA. Pero no es de manera estricta, como yo decía, es parte del documento, pero preferentemente que sea en sangría francesa. Sangría francesa nos da la opción en Word de acomodarlo, le damos en párrafo y ahí nos da la opción en el espaciado de colocar la sangría francesa y básicamente es, de hecho es muy similar. Si alguien no la identifica sangría francesa es algo así, ¿verdad? Es decir, nos queda el primer texto, pues básicamente una línea, y luego a partir de la segunda línea nos queda un espacio. Como sería como lo inverso a la sangría, esa es una sangría francesa. Y bueno, ordenarlos si requiere volúmenes o alguna otra información, siempre que vaya ordenado. Y bueno, voy a comentar algunos ejemplos a continuación, que esto es básicamente la estructura que debe contener las referencias bibliográficas. Esos son también como que los cuatro grandes rubros. El autor, eh, aquí puede ser una persona, o puede ser una institución, puede ser un organismo, pero ese es el autor. La fecha es cuando se incorpora la publicación, el artículo, el libro. Debemos de agregar la fecha. Si no encontramos la información, pues colocar también ahí sin fecha el título, también el título de la publicación y la fuente. Aquí quiero comentar, lo iba a comentar un poquito más adelante, pero no va a ser que se me pase. Eh, sí vienen algunas especificaciones en alguna infografía que lo marca la norma APA en la séptima edición, que también lo está marcado correctamente en la universidad, cuando no encontramos autor, que me lo he topado también. Mi recomendación, bueno, si bien lo marca en la norma APA séptima edición, que no lo marcaba en la sexta edición, cuando no teníamos autor, se colocaba SA sin autor. Y ahora lo que nos marca la norma APA es colocar el título. Yo recomiendo, esto pasa muchas veces cuando no son fuentes confiables. Mi recomendación es siempre buscar artículos y libros electrónicos, Google Académico, por ejemplo, organismos, leyes. eh, si hay blogs importantes, Economedia, por ejemplo, pero siempre que tengan, que esas fuentes incorporen autor y fecha. Cuando vemos un blog, por ejemplo, digo que hay blogs también buenos. La Secretaría de Turismo, por ejemplo, tiene blogs de información que es fuente confiable y siempre encontraremos fecha y autor. Pero cuando vemos información en algunas otras páginas, no sería Wikipedia, que es un elemento que no se debe de hacer, ¿verdad? O sea, no debemos de encontrar esa información porque, por ejemplo, Wikipedia o algunas otras wikis o blogs, como lo comento, pues es información que no es plenamente confiable o pueda no ser confiable.
Y hay páginas que yo me he encontrado, digo, por no mencionar algunas, pero donde si bien se ven que son páginas posiblemente confiables, cuando no viene el autor, no viene la fecha, pues no sabemos quién está publicando esa información. Entonces no hacemos responsable a nadie porque no hay un autor que publique. Entonces, ¿qué me ha tocado en ese tipo de páginas? Errores ortográficos, eh, errores de redacción. Entonces, siempre mi sugerencia es tomar fuentes confiables. Y esas fuentes siempre tendremos estos cuatro rubros. Tendremos autor, tendremos fecha, tendremos título y tenemos la fuente de donde estamos obteniendo la información. Y bueno, aunque faltan varias diapositivas, algunos ejemplos y doy algún espacio si hay oportunidad para contestar algunas dudas en el chat. Eh, Coloqué esta información porque es regularmente la más completa en las referencias bibliográficas, cuando encontramos información de artículos científicos. ¿Por qué? Porque viene más estructura que regularmente la publicación de ciertos libros o la publicación de ciertas páginas, y esta es la estructura que podemos encontrar, bueno, que nos marcan las normas APA. Es primero el apellido del primer autor. Aquí es importante señalar que cuando son varios autores no necesariamente vienen ordenados alfabéticamente, porque en artículos o publicaciones científicas el primer autor es quien regularmente hace la mayor parte de la investigación. No es necesariamente que tengamos tres autores y pues encontremos que vaya el primero del primer apellido, ¿verdad? O sea, puede ser Pais, puede ser primer autor, y luego Aristizábal, o sea, podemos encontrar información diferente. Aquí sí viene el guión. Esto pasa porque, de hecho, a lo mejor ya no hay tiempo de comentarles algunos ejemplos. Inclusive, yo tengo 3 artículos publicados que en Google Académico aparezco y aparece en lugar de Flores, aparece Aguilar. Entonces, lo que hacen muchos autores es colocar el guión para que las revistas científicas no coloquen el segundo apellido en lugar del primero. Pero es algo hasta cierto punto común que yo me he topado y bueno, ¿qué pasa, verdad? Independientemente de eso, debemos de seguir esta estructura: apellido, coma, a primer nombre, punto. De hecho, hay algunos que ponen los dos nombres. Lo más correcto es poner uno, entre paréntesis el año, el título de la publicación, la revista, el volumen, el año del volumen y las páginas. Y ya sea el DOI, es una tipo liga que utilizan las revistas científicas, o el link o URL que regularmente encontramos. Esta es la página de una publicación de un artículo científico. Quise poner esta de leyes porque pues es algo que, bueno, regularmente no me he topado, pero es importante citarlo correctamente. Entonces, cuando debemos de agregar una referencia a una ley, ya sea algún código civil, la ley del trabajo, la ley del seguro social, no se diga las carreras que estudian leyes, se debe de incorporar con esta estructura. La ley tal, en este caso se encontró la Ley General de Educación, la fecha, puede ser el año, puede ser la fecha por ser una publicación en línea, y luego de dónde lo estamos tomando. A veces es de la Cámara de Diputados, la Ley Federal de Trabajo a veces se va de la Cámara de Diputados, del Congreso, la Cámara de Senadores, y todos estos datos tal cual nos marca la norma ZAPA, aparte de la liga al final. Y algunos otros ejemplos, estos los tomé también de una infografía de CNCI. Yo no estoy, aquí estaba pensando, tal vez lo correcto era colocar como son imágenes, igual la imagen, el tipo de imagen y luego la fuente, pero iba a caer en exceso de información, ¿verdad? Pero lo referenció al final. Un libro que sea físico es apellido, coma, nombres, año, el título del libro y la editorial. Cuando es un sitio web, la diferencia entre un libro físico es que se puede incorporarse, bueno, se debe incorporar el autor, el año, y bueno, el título y la liga. Y videos como YouTube es la institución, en el caso de YouTube, el nombre del canal, aunque sea un canal que, por ejemplo, no tenga un nombre de un título propio. Bueno, ahí después, como nos marca YouTube, la fecha, el título, en este caso del video, por ejemplo en YouTube, y la liga de YouTube. Eso es correctamente. Ya la norma ZAPA
marcan que se pueden referenciar redes sociales como Facebook, como TikTok, y está correcto, ¿verdad? Porque hay información valiosa en estas redes sociales. Y casi ya prácticamente cerrando con broche de oro, es algo que me encuentro seguido, es la referencia de los contenidos de los cursos. Eso es lo que nos marca la universidad CNCI. Colocar, darle crédito a la universidad, Universidad Virtual CNCI, el año en este caso ya es año 2024. Aquí yo a los estudiantes les marco dos ejemplos, que coloquen el curso o la clase, puedan ser esas dos, al final de cuentas estamos dando crédito a las dos, al nombre del curso o a la clase 4, la clase 5 y la liga de donde estamos obteniendo la información. Entonces, se debe de citar así. Yo lo veo, esto lo quiero comentar para los compañeros maestros, cuando encontremos CNCI, Universidad CNCI, yo considero que es correcto. A veces al utilizar Word, lo que sí no es que en Word nos genera, yo no recomiendo tanto Word, bueno, lo particular, ¿verdad? Porque luego al citar la institución, a veces me lo marca virtual como apellido y aparece virtual. Apenas ayer me encontré un ejemplo así, virtual U punto C, así tal cual. Entonces, no es la manera correcta de citar, ¿verdad? Porque no estamos citando virtual, virtual no es una institución. La institución que le estamos dando crédito al referenciar el contenido del curso es Universidad Virtual CNCI. Entonces, puede ser CNCI, Universidad CNCI, Universidad Virtual CNCI, le estamos dando el crédito correcto a nuestra universidad, pero no, por ejemplo, virtual o no alguna otra información que no corresponde, ¿verdad? Y hay algunos estudiantes que colocan el año, ya no se publica, esto lo veo seguido, publicado, bueno, viene la sexta edición, em, publicado en tal, eso es lo que nos marca la sexta edición. Ya no, bueno, ya tiene muchos años que no se maneja la sexta edición, ya no es necesario poner eh, esa palabra, ¿verdad? Obtenido de publicado tal, ya no es necesario poner solamente la liga al final. Y una recomendación también, bueno, algunas recomendaciones es cuando sea información que deban de investigar, utilicen Google Académico. Google Académico tiene la ventaja de que las fuentes son confiables, se revisan por pares, es información que viene inclusive estadística importante, obviamente obtener información textual que consideremos, pero son fuentes completamente confiables, revisadas por pares en investigación. Y nos da Google Académico la opción de citar, le damos clic y aparece las citas de acuerdo a la norma APA. Bueno, también utilizar Word, Microsoft 365 ya nos da la opción de colocar APA y yo ya no me encuentro, lo vi todavía hoy, aparece otra que es MLA, que es Modern Language Association, parecía la APA, pero Word sigue manejando la sexta edición. Entonces, mi recomendación es si vamos a citar sobre todo en ensayos, resúmenes o síntesis, sí conviene utilizar Word, bueno, que es alguien que está acostumbrado, porque al final de esas citas nos va a dar las referencias en las fuentes donde tenemos la información. Pero de ahí en fuera, nosotros mismos, bueno, los estudiantes pueden generar las referencias como lo vimos y tenemos gestores como Mendeley o Zotero. Aquí tenía un ejemplo, pero bueno, ya son las 7:03. Quisiera dar un espacio mejor a leer algunas dudas, pero Mendeley es una plataforma muy confiable. Yo la recomiendo en lo particular. Se utiliza mucho en la investigación en posgrado, pero los estudiantes la pueden ir investigando. Nos da la facilidad de ir guardando nuestra bibliografía como en una base de datos. Entonces, estamos estudiando una carrera, la nos va todas las fuentes que vayamos obteniendo, nos las va concentrando y está en un portal, está con un usuario, una contraseña que se genere y podemos utilizarla posteriormente e ir siempre actualizando. Sotero es muy recomendable, lo he visto en redes sociales, en investigación, inclusive a veces hasta un poquito más de Mendeley. Sotero no la conozco, pero se le llaman gestores bibliográficos. La verdad que yo lo recomiendo que por ahí puedan buscar, en especial obviamente a los estudiantes que les guste en todas las materias tratar de estar cercano al 100, pues bueno, esto acuérdense, es un punto
evaluable las referencias bibliográficas. Y bueno, agradezco la atención. Licenciada Claudia, ¿hay oportunidad todavía de leer algunas parte del chat? Si me puede confirmar. Sí, maestro, adelante. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a dar lectura. Ok. Bueno, dice, bueno, saludo Betty Márquez, buenas tardes, Juan Martínez, yo sí batallaba mucho antes con el formato APA, ahora pues ya entendí, muy buen comentario. Verónica, buenas tardes, también yo no entendía, pero ya ando al 100, excelente. ¿Alguien no me escuchaba? Bueno, creo que no me hicieron mi indicación, yo espero que todos me hayan escuchado bien. Eh, mm, o bueno, yo espero, ¿verdad?, que me hayan escuchado correctamente. Dice, me gustaría que pudiera un poco de todo. Ah, bueno, esto fue al principio. Dice Marisol, mi asesor me compartió el archivo, igual puede acceder por medio de Blackboard desde que lo tengo. Bueno, quiero dejar un espacio si alguien trae una duda también. Algunos puntos fueron conforme íbamos pasando por aquí la sesión. Dice Marisol, mi asesor me compartió el archivo, igual puede acceder por medio de Blackboard. Desde que lo tengo, lo he anclado en el escritorio para todas mis actividades. Bueno, una recomendación también particular, apóyense a los estudiantes con su tutor, con su asesor en turno, para cualquier duda de las normas APA, ¿verdad? Es decir, no se queden con dudas, ¿verdad? Esa es una recomendación general. Visualmente se ve mejor justificado. Ah, muy bien, como comentaba, se ve mejor justificado. Sin embargo, al justificar el texto puede agregar varios espacios entre las palabras, generar confusión. Bueno, es un punto de vista. Ok, excelente información. Bueno, la liga también que nos comparten para la asistencia. Yo hice ese modelo y la maestra me dijo que no era un formato APA. Bueno, no sé qué modelo sería. Si alguien tiene la mano levantada y puede abrir el micrófono, con todo gusto. De hecho, Janet creo que la tenía levantada. Pueden hablar. Janet, Mayra, adelante. Buenas tardes, profesor. Adelante, sí, claro. Bueno, lo mío no es una duda, solo es un comentario. Cuando yo en Word hago la referencia o quiero citar a la universidad CNSI, yo no pongo Universidad Virtual CNSI en autor, lo pongo en productora. Y entonces sí me da el nombre como es, Universidad Virtual CNSI. Muy bien, perfecto. Es buena recomendación. Viene el menú, ¿verdad? Yo como utilizo Mendeley, una o dos veces utilicé Word, pero sí es correcto. Ahora, me imagino, viene ahí en la parte de referencias en Word, ¿verdad? Sí, de hecho, uno le da, bueno, anotar la referencia y se va a ver más. Y entonces no metes al autor, sino productora, y ahí sale. Perfecto, Y Mayra, bueno, gracias. Sí, agradecer, sí, sí. agradecer la cátedra del día de hoy. No, Buenas hombre, al tardes. contrario. Gracias, Mayra. Pues es una recomendación, ¿verdad? Dice, ¿en qué campos de estudio se utiliza APA? Bastante interesante. La verdad es que prácticamente en todas las disciplinas se puede utilizar las normas APA. Mi experiencia es que las universidades, incluyendo la nuestra, es un criterio de evaluación. Tengo entendido que la UNAM, yo doy clases en otras universidades, en la Autónoma de Nuevo León, bueno, es uno de los criterios también que se utiliza ahora, pero en las principales de nuestro país se utilizan en varias asignaturas. Gracias, Juan, por los comentarios. A Maruri también. A los demás, Hilda, Osvaldo, no alcancé a ver el usuario. Joana, no, les agradezco también a ustedes la información. Y digo, espero que todos me hayan escuchado correctamente. A lo mejor se escuchó un poquito bajo. No hablo muy alto por costumbre. Pero, bueno, aquí viene una duda, ¿verdad? Dice Fabi, agradezco a los demás por los comentarios. Dice, profesor, buenas tardes. Mi duda es con respecto a las citas. Quería saber si se hacen aparte de donde escribimos en una hoja
aparte o donde vamos haciendo nuestra síntesis. Bueno, como lo comentó Mayre, lo mencionaba al final en algunas recomendaciones, sí se puede hacer en Word. Yo utilizo Mendeley, yo recomiendo este tipo de gestores Mendeley o Zotero. Puede hacerse manual, es decir, si nosotros tenemos una información, ya sea si hacemos énfasis en el autor, regularmente va al inicio, colocamos el autor y luego entre paréntesis el año, o al final si le damos un énfasis a la idea, entre paréntesis va autor u autores, coma, año, ¿verdad? Si son tres, se debe de agregar et al y lo podemos hacer manual y al final colocamos las referencias bibliográficas, pero se puede utilizar Word o algún otro gestor bibliográfico. Ahora, hay esas dos maneras, manual o utilizar Word o alguna otra plataforma. Eh, Muy bien, agradezco también los comentarios, Lupita, por Nolasco. Si alguien tiene alguna duda, quiere levantar la mano antes de finalizar, con todo gusto. Quería poner unos ejemplos, pero ya son las 7:10 y entiendo que alguien tendrá algún otro compromiso. Pero bueno, dejo abierta la invitación después con el maestro Omar. Si ampliamos la información, a lo mejor en meses posteriores, de ese tipo de gestores como Mendeley, va a hacer algunos ejercicios en Word que sé que se ha hecho, hay un tutorial pequeño aquí en la universidad, pero podemos hacer algunos otros ejercicios prácticos también para sacarle provecho sobre todo a las citas y a las referencias. Quise esto señalarlo como información general, que es importante para que se conozca, pero después podemos ir ampliando información con algunos otros ejercicios, tipo un taller, lo podemos hacer si por ahí también está de acuerdo la universidad, Secretaría Académica también. Pues bueno, de mi parte agradezco la atención, me excedí algunos minutos, pero como digo, entiendo que ya algunos otros tienen sus compromisos. Mi recomendación final, como decía, cualquier duda con sus tutores, asesores, para que les proporcionen información y traten de irse acostumbrando con citas, referencias, porque esto ya es como un hábito y les permitirá, si alguien continúa, finaliza la materia, va a otra universidad, estudia un posgrado, ya estará familiarizado con esa estructura. Muchas gracias a todos los presentes y que pasen buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Claudia, y al maestro Omar también. Ujú. Listo. Muchas gracias, maestro, por la información tan valiosa que nos ha brindado el día de hoy. Asimismo, muchas gracias a todos nuestros asistentes por su participación. Que pasen una linda noche. Muchas gracias. Gracias.